Tenemos me parece, en la imagen, en la memoria, digo, y en el recuerdo, haber visto alguna película, alguna serie, donde se ve esto de juicio por jurado. Se empieza a implementar acá en Mendoza, hubo una suerte de simulacro, como un resultado, creo, ¿no, Mario? Sí, bueno, depende del punto de vista, porque fue condenado el presunto homicida. O sea, para nosotros fue buen resultado, para el flaco que estaba emparrillado. En cuanto a simulacro, en cuanto al tecnicismo fantástico. o rigor técnico del momento, se cumplió. Hay algunas cuestiones que se tienen que ajustar respecto a la selección del jurado, fundamentalmente. Antes de entrar en eso, que particularmente me interesa, ¿para qué sirve el juicio por jurado? ¿Por qué se implementa eso acá ahora? No, hoy nosotros no estamos dimensionándolo. Y yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Allí, después de que terminamos con el simulacro, tuvimos la posibilidad de dar unas pequeñas palabras, un discurso cada uno. Sí. Después me tocó, cuando hicimos el anuario de Noticiero 9, resaltar la noticia más importante del año, y yo resalté precisamente esta, porque hoy nosotros no estamos tomando la dimensión, pero dentro de 50 años va a ser materia de estudio, lo que está pasando hoy en Mendoza. Sí. Sin lugar a dudas. A ver, Jorge, más o menos somos contemporáneos. Cuando empezamos a trabajar, nosotros íbamos a tribunales, y el juez era un señor con peluca blanca y toga que no lo tocaba ni con una caña. Sí, tal cual. ¿O no? Tal cual. Hablar con un Supremo, con un miembro de la Suprema Corte, era todo un logro periodístico, ni hablar para la ciudadanía. Sí. O sea, para nosotros como periodistas era un logro. Imagínate un ciudadano común poder hablar con un juez. Vas a encontrar un juez comprando un mercado, como decía Ida Kemmelmacher hace días atrás, eligiendo una fruta en el mercado. No, sos jueza. Bueno, eso se rompió. Hoy somos nosotros mismos. Hoy las decisiones las tomamos nosotros. Es lo que se llama participación. Sí. Democracia dentro de la justicia. Es decir, somos nosotros los que vamos a tomar la decisión si él es culpable o inocente. Perdóname, ¿y esa es la búsqueda finalmente de que la justicia de pronto en su administración se reparte un poco más? Se abra, claro, sin lugar a dudas. Esa es la búsqueda. Hoy vos no tenés forma de saber, por ejemplo, yo soy uno de los más críticos, y lo he dicho hasta públicamente muchas veces, de las condenas en el caso de Joana Chacón y Soledad Olivera. Sí. Tenés que ponerte a revisar el expediente y a ver elemento por elemento de cómo se llega a la condena de Mariano Luque. Sí. Que más allá de que si nos cae bien o nos cae mal Mariano Luque, si todos los caminos conducen a él, como se dice, tiene 4 patas, ladra, si es perro. Bueno, pero necesitas una prueba contundente. No me digas que tuvo 70 llamadas telefónicas solamente y con eso lo condenás. En el caso de Olivera o en el caso de Chacón, por lo que dijo una testigo que fue vino, pero independientemente de eso es lo que dijo una persona. Dame elementos. Bueno, acá es lo que se va a debatir, es eso. Vamos a sentar al acusado, vamos a componer un tribunal de 12 personas, que cada uno con su punto de vista, cada uno con su historia, cada uno con su percepción de las cosas, va a valorar la prueba. Y ahí sí caemos en lo que realmente creo que a mucha gente le interesa, ¿no? ¿Cómo se compone ese jurado? ¿Quiénes son las personas? Bueno, tiene que ser azaroso. ¿Lo podría ir y decir, quiero ser jurado alguna vez? Sí. Pero vos, por ejemplo, yo creo que vos no podrías. Y ahí es donde está la clave que te decía la selección del jurado. ¿Por qué no podrías? Porque vos vas a tener incidencia sobre el resto del jurado. El resto del jurado va a decir, no, para, es Sergio Gras. Sergio Gras conoce, Sergio Gras tiene contactos, Sergio Gras tiene otra historia, él no es un ciudadano común. Nosotros nos sentimos ciudadanos comunes, pero para la gran mayoría de los ciudadanos no lo somos. Entonces, ¿cómo se elige a la gente? Entonces va a tener que ser al azar y se va a tener que impugnar a algunos seleccionados. Por ejemplo... Me está diciendo entonces que se va por el camino de buscar el perfil adecuado de la persona. No, en realidad miembro del jurado. Tiene que ser un sorteo, pero una vez que tenés a los seleccionados, decís, este no. Por ejemplo, hacemos un jurado... Evitar que alguien pueda influir en el resto, resto. más allá de que por su propia impronta o temperamento después pueda terminar imponiéndose, pero que en la previa se crea que puede llegar a influir sobre el resto, bueno, ya va a ser motivo para... Por ejemplo, armamos un jurado entre todos los que estamos acá en el estudio, y somos 11, y el 12º es, por darte un nombre, Omar Jadur. Abogado de mucha trayectoria y que además fue director de investigaciones. Exacto. Y lo sentamos en el jurado. Entonces, cuando debatamos en el jurado la situación, la opinión de él va a pesar sobre nosotros. Porque nosotros vamos a mirar y vamos a decir, no, pará, este sabe de jurisprudencia, tiene antecedentes, conoce, estuvo en investigaciones. O sea, tiene otro perfil que para nosotros puede llegar a ser más fuerte a la hora de la discusión. No somos pares en ese punto. De allí es que se tiene que ajustar esa cuestión. Periodistas, fundamentalmente, gente de leyes, abogados, funcionarios. Esos no tendrían que estar porque de algún modo van a influir en el otro.
en el otro integrante de ese jurado. Igual ¿Y las qué hay- primeras qué hay- y qué hay experiencias. de- sí, sí. Sí, las Sí, un primeras montón de preguntas de la experien- cabeza, la- porque- las primeras experiencias se van a hacer, las primeras experiencias reales, ¿no? No simulacros, se van a hacer con juicios que tienen un voto cantado prácticamente, Sí, ¿sí? claro, Con la condena No, está prácticamente claro, sí, establecida. sí. Entonces, a partir de ahí, ver cómo interactúan Sí. esos miembros del jurado popular entre esos. Pero básicamente todo, esto, es decir, tiene 4 patas, mueve la cola, ladra y encima tiene un cartel acá y dice perro. Bueno, a ese le vamos a ir, Claro. vamos a ponerle un juicio Ahora, popular. ojo. Los 12 que se eligen para un jurado, Sí. ¿esos 12 son para un solo caso Sí. o son para muchos Son casos, para un para solo varios? caso. Para un solo caso. Para un solo caso. Para un solo juicio. Se renueva el jurado, digamos, en cada caso. Esas que se- personas van a recibir una compensación económica por los días que dure el juicio, van a tener una certificación laboral en el caso de que estén trabajando, certificación en el caso de que estén estudiando, para que falten al trabajo y se aboquen solamente al juicio. Y la gente va y se anota. Sí, está el Sí, registro, se está postula. abierto. Sí, vos te puedes registrar si querés ser jurado. Ojo, no puedes ganar plata haciendo eso. No, Si el vos jurado tra- no gana, Si no, vos no, trabajás en relación de dependencia, por ejemplo, Mario trabaja para Canal 9. Claro. ¿sí? A quien se le va a pagar Sí. es a la empresa Canal 9 Claro. para compensar los días que él estuvo ausente. Que yo estoy ausente, ¿Entendés? claro. ¿Y si es un Es así. independiente? Si es un independiente, Mecánico, que tiene ahí su sí taller Se le en la compensa, calle presenta su Montecasero. factura Claro. y se le Ahí compensa sí. los días del lucro cesante, por llamarlo de algún modo. Mira. Se le compensa. Te preguntaba si se anotaba la gente o no, porque viste que cuando se hacen por ahí algunos, no sé siempre, pero Sí. cuando se han hecho algunos allanamientos, se busca personas incluso que van pasando. Exacto. Mi hijo un día estaba haciendo un trámite. Y la mayoría dice no. Certificado de buena conducta, no sé qué, le dijeron, ¿qué estás haciendo? Haciendo Claro. espera para. No, vení que te necesitamos. En algún momento dejaron que avisara a la familia Claro. que iba a ser testigo de. ¿no? Exacto. Y estuvo casi todo el día. Ah, y después el trámite judicial posterior, Sí, que es sí. largo. Claro. Bueno, claro. acá lo que se pretende es que el juicio sea más corto, ¿sí? Sí. Y que sea el jurado el que determine culpabilidad o inocencia. En realidad, el jurado no le va a poner la sanción al hallado culpable. Ajá. Eso lo va a seguir haciendo un juez. ¿Sí? O Pero sea, sí- no es palabra definitoria la no, del no, sí jurado. es definitivo. Es definitivo. Pero lo único que dice es inocente o culpable. ¿Viste la película que dice guilty, no guilty? Culpable o inocente. ¿Y de cuántas culpable o no personas se culpable. componen? 12. 12. ¿Culpable o inocente? Ajá. Y el juez es el que va a decir, bueno, la pena que corresponde en este caso es 20, 25, Ah, el que imparte la perpetua. pena es el juez, pero la palabra del jurado es. Sí, sí, el juez no la puede apelar. Palabra santa. Hasta, digo. hasta el Y momento al- tenés 3 partes en un juicio. Tenés, o 4, ponele, vamos a resumir de 3. Querella y fiscalía, o fiscalía y querella, de existir una querella. Sí. La parte defensora Defensa. y el tribunal, obviamente, con un imputado o imputada. Quien determina después si esa persona es culpable o inocente es el tribunal. Acá quien lo va a determinar es el jurado compuesto por gente común, por el público, un Sí. jurado popular. Sí. Y va a ser el juez el que va a decir, ok, a partir de la determinación del jurado, el jurado determinó que es culpable de tal delito, me fijo qué pena está código. tipificada en el código y yo Le le doy aplica la la pena. pena. Exactamente. Mario, y al ser pares, no sé, yo me imagino votarán, no sé cómo Sí, hacen, claro. son- Se tienen que ir a deliberar y a ¿Qué debatir. pasa? Que son 12. No se ponen de acuerdo, son 6 y 6. Se plantea esa cuestión. Esa es otra de las cuestiones que se tienen que Podrían ser ajustar. 11 o 13. Sí, pero se tiene que llegar a un consenso dentro del jurado. O sea, no pueden decir, votamos 6 a 6. No, no, no. Tiene que ser unánime por un lado, porque tiene que haber un consenso dentro del grupo. Sí. Podés vos pensar diferente o pensar distinto, considerar que es inocente, pero se tiene que valorar y se tiene que llegar a una resolución del jurado. No es una votación numérica Ah, ok. de 7 a 5 o Bien, 6 bien, a bien. 6. El cine le ha dedicado varias horas Claro, a eso esta, decía sí, recién. a esta Hasta los dibujos situación. animados. Sí. Mirá los Incluso Simpsons, los cuando a Homero Simpson. le tocó ser jurado. Sí, justamente esto, Claro. que, Sí. culpable, inocente y uno tira no culpable. No, pará. O inocente o culpable. No, no culpable. Claro, y ahí claro. deliberar No hasta positivo. convencer. En casos complicados. De ahí es que te en digo casos- que una persona que tiene otra carga Sí. pues, incide. Pues Claro. yo puedo decir, nosotros dos decimos, no, es inocente, pero nos aparece esta figura que compone el jurado, que ha sido juez, y nos dice, no, muchachos, miren, por esto y esto es culpable. Yo te digo, bueno, sí, ¿sabes qué? Claro. Si lo dice él, bueno, allí es donde entra a jugar esto también. Mario, en casos complicados o complicadísimos. Homicidios agravados. Por solamente. ejemplo, ¿se le ofrece como, digamos, protección a los miembros del jurado? Digo, ¿no puede haber un temor en algunos miembros del jurado de decir, a ver si toma represalia a la gente que acompaña Y si al lo juicio? solicitas, sí. Si lo solicitas, sí, pero es lo mismo que le pasa a un juez, lo mismo que le pasa a un abogado, o lo mismo que le pasa a un testigo, A un fiscal. a un fiscal. A Fiscal todos les pide pasa. Estoy pensando que por ahí un juez obviamente. vive
por así decir, no quiero ofender, pero en otro una situación estrato. social, Sí, claro, que le claro. permite estar como protegido, ¿no? Sí, no. Una persona común por ahí El deambula que por la vida. solicita tendrá custodia. Y se pero sabe no que, necesariamente. obviamente, debe quedar certificado quién participó. Sí, como pero jurado. no cómo votó cada uno. Ok. Porque la resolución es unánime. es la del jurado. Es global. Ok. El jurado entendí. decidió tal cosa. Perfecto. No, Sergio Gras votó a favor, Teo en contra, Mario Bien. votó a favor. Bien. No, eso no pasa. Estamos viendo imágenes, ¿sí? Sí. Los tenemos ahí en nuestro Claro. monitor, los tienen Ahí ustedes en está el- pantalla. ese fue el juicio. ¿Dónde está? Ah, vos fuiste Ese como fue- testigo. Yo fui testigo. Ese Testigo. fue el caso. No jurado, sino testigo. No, el caso se trató de un acusado de homicidio. Era un empleado de una peluquería Ajá. que había matado a la novia. Había salido y a la novia la encontraron muerta en el departamento. Sí. Y él había salido de la peluquería en un lapso de tiempo. Ahí está el juez. Un solo juez, que es el que arbitra y de algún modo es el eje de toda la discusión. El abogado defensor por un lado, la querella o fiscalía por el otro, hacen sus exposiciones ante el jurado. Después declara el acusado y después vamos pasando a los testigos. En aquel momento yo era el dueño de la peluquería donde este muchacho trabajaba. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me inquirían, tanto el abogado defensor como la querella, me preguntaban a qué hora salía, cuánto ganaba, a qué hora entraba. Yo tenía que contestar todo eso porque yo era el dueño de la peluquería y yo lo había encontrado a él cuando había vuelto guardando unas cosas en una mochila. Entonces yo tenía que contar toda esa secuencia bien, bien, bien. y me preguntaban, ¿y la novia? Y yo le decía, yo no sé cuál es la relación con la novia, que después todos se reían porque no era parte de la Mario, letra que yo tenía. claro. Pero cuando me preguntaban, ¿y hace cuánto que están de novio? ¿Qué sé yo? ¿Hace cuánto están de novio? Se reían, pero ¿qué sé yo? Yo no le pregunto a mi empleado hace cuánto está de novio con Claro. la novia, es un problema de él. Una Mario, cosa y así. el jurado en un momento se retira, delibera y vuelve con Claro. la decisión. Exacto, y volvió Como con se la ve en las decisión. películas o en las series. Tal cual. Pero Bueno, ir a un exactamente. juicio oral, los juicios son orales y públicos, Sí. ¿sí? Sí. Salvo los que son de abuso sexual o instancia privada. Ir a un juicio oral es toda una experiencia, puede ir cualquiera. Sí. Y es una película, tal cual. Pasa el testigo, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Tal cual. Se sienta, Interesante. bueno, le preguntan, no le preguntan, Ahora, chicana. en Mario, este tipo de quiero preguntarte, juicios, sí. lo que va a quedar en claro y lo que se va a jugar demasiado, es la preparación que tengan los abogados. Justamente estaba por preguntarte eso. La pericia de quien, Ah. ¿cómo se dice? Quien defiende y quien Quien Claro. acusa Sí, sí, va a sí. ser fundamental acá. Sí, porque si sos un endeble a la hora del discurso, sos un Una- endeble a la hora de claro. presentar las pruebas, hoy en día, ¿qué pasa? Una, Y hora nosotros lo una vemos. cosa es alegar, hacer un gran alegato Claro, frente a un tribunal, claro, frente claro. a jueces. Ahora, si vos tenés un gran poder de Convicción, convencimiento claro. y tenés una muy buena retórica, Sí, sí, hablarle a un jurado público te puede jugar muy Claro, pero muy a favor. En cambio, Hoy en si día te se ves débil, presentan defensor y fiscal, por Sí. ejemplo, o defensor y querella, y enumeran las pruebas. Están sentados en un escritorio con el tribunal enfrente Sí. y enumeran pruebas, sí, folio 14, inciso 24, y el juez sabe de qué se trata, sí, la prueba tal, y van enumerando pruebas. No hace falta ni que tenga un gran discurso, ni mucho menos, ni que se pare delante de nadie. Con que enumere pruebas, por ahí se ponderan, se puede llegar a una condena. Hoy, más allá de todo eso, ese abogado, ese fiscal se tiene que parar en el centro de la escena y tiene que hacer su exposición, su alegato. Claro, claro, claro. Como hemos visto en Claro. la película, Sí, sí, sí. que a veces el alegato es más fuerte que la prueba. Exactamente, exactamente. Mario, ¿qué pasa cuando hay casos sin prueba? Vos recién citabas, aunque resulte lamentable, el caso de Joana Chacón, O sea, el de Soledad Olivera. por ejemplo. Que ni siquiera había un ¿Qué pasa? ¿Y testimonio. ¿Cómo evalúa el jurado? ¿De qué se toma? Si no hay pruebas tan en ese caso, contundentes. ni siquiera- me adelanto, no creo que lo hagan un juicio por jurado. No. Ok. Pero sí, porque podría ser Esto considerado... me responde otra pregunta que tenía, si que era está- para qué casos si está se cara- aplicará- Es homicidio agravado, hoy. Hoy solo para homicidios agravados. Bien. Si, por ejemplo, el caso de Soledad Olivera hubiese estado tipificado como homicidio agravado, Sí, hubiese sido absuelto como fue absuelto inicialmente Luque. exactamente. Porque Luque fue absuelto inicialmente en el primer juicio, Sí, ¿sí? sí, Y sí. después cuando fue a la corte, pues llevaron otra carga probatoria, otros elementos y se lo dieron vuelta al tribunal inicial que le había dado la absolución. Ocurre A que Luque en- por falta de pruebas. En materia Sí. penal a veces es tan importante una prueba concreta, como por decir, esta taza es blanca y eso es incontrastable, como una cadena de indicios que te va llevando a determinar que la taza es blanca. Bien, Entonces, bien, ese análisis de esa cadena de indicios tal vez no sea hoy pericia de las personas Claro, que vayan a estar claro. en un jurado público. ¿sí? ¿Creen que hay similitud entre los posibles potenciales miembros del jurado que se van a elegir? Hoy mismo se van a elegir, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Sí, yo sé ¿Hay similitud? ¿Se busca que haya similitud en las características No, de personalidad? por al ejemplo, contrario. Que haya sea heterogeneidad, que sean distintos. Ok. Que haya heterogeneidad, que sean de diferentes sectores Pero sociales. no que haya diferentes gente, como decíamos ocupaciones. recién,
capaz de, o posible de influenciar a otro. Es que, a ver, por un lado, por eso te digo, por un lado esto se tiene que ajustar a la hora de la selección, una vez que se encuentre, los responsables tendrán que hacerlo, pero también lo pueden hacer las partes, impugnar a los seleccionados, tanto querella como defensa. ¿Sí? Pueden impugnar y decir, a ver, vamos a hablar del crimen del cocinero. Sí. Y una de las partes diga, no, Bedurrú no, porque Bedurrú es cocinero y es colega del acusado. Y además fueron compañeros durante muchos años, tienen un lazo de amistad, entonces a Bedurrú, yo pido que lo tachen. Y entonces el Poder Mario Judicial Jurado puede hacer preguntas o solamente escucha. Escucha nada más. Solamente escucha. No puede escucha y después decide. Después delibera. Exacto. Obviamente le caben las generales de la ley. Es amigo, enemigo, conocido, no conocido, tiene alguna enemistad manifiesta. Bueno, esas cuestiones. Sí, o minorías. O grupos. Claro. Bien. Para mi sorpresa, el sorteo de quienes van a conformar por lo menos el primer jurado, ¿no? Sí. Es hoy en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Exacto, lo van a hacer ahí. Está toda una mecánica ya armada, para hacer sorteo. Y el primer ¿Cómo es? caso, ¿Es una lista? Está la lista web, donde toda la gente se registró. Un número para cada persona. Y tienen un software que hace una selección aleatoria. Y ahí van a salir los seleccionados. Bien. Hoy sortea el primer jurado, entonces. Sí. ¿Y para qué caso? El primer juicio, en teoría, es probable que sí, es probable que no, sea el caso de Petean Pocoví. Este hombre que apuñaló a su pareja en Maipú y después en una huida cinematográfica terminó arrollando a 2 policías que los mató. Y acá, que huyó por el corredor del oeste, por allá en Blanco Encalada, pero ya atropelló a los 2 policías. Tremendo. Ese caso se pidió la elevación a juicio esta semana. Pero la defensa tiene la posibilidad de presentar una apelación a esa elevación a juicio. Tiene 3 días que vence el lunes. Puede presentarla o no, puede ser aceptada o no, y después se fija fecha de juicio. Cuando se fije la fecha del pedido de elevación del fiscal, el juzgado definirá la fecha y ese en teoría sería el primero. Pero también me decían del Poder Judicial y de la Secretaría de Justicia, puede aparecer un pedido de elevación a juicio anterior de otra causa en estos días y como no haya ninguna apelación le pongo una fecha anterior. Es decir, en este caso le pueden poner fecha para el 15 de marzo y mañana aparece otro diciendo que está para el 12. Sí. Y ahí vas a tener otro caso. Pero siempre son homicidios agravados. Uno de los casos es el de Petean Pocoví y el otro que está pronto a salir es el del triple homicidio crimen del Maipú. Trapiche. ¿O de Maipú o del Trapiche? No, el de Maipú. El de Maipú, que el cuádruple o triple. Esta señora, la chica que era lisiada, que estaba en una silla de ruedas. Sí, que mató al nene. Que mató al nene, a la madre. Esos esos 2 casos son los que están ahí pronto a tener fecha y serían los 2 primeros. Lo último, Mario, ¿hay algún análisis psiquiátrico para la gente que conforma el jurado o no? Es que claro, ahí vienen las impugnaciones y viene también el perfil de cada uno. O sea, hoy es el sorteo, pero sí, claro. Capaz que se sortean suplentes, me imagino también. Sí, hay suplentes, claro, se sortean suplentes también en el caso de impugnaciones o directamente que se lo tache. O sea que una vez que salgan los sorteados, del sorteo de hoy... Tampoco tenés que tener antecedentes, ni antecedentes penales tampoco. Claro. Ok. No, ni paso por la cárcel, ni tampoco antecedentes que tengan relación con el caso, no. Hay una serie de elementos que se toman en cuenta. Y cuando el juicio dura más de un día, ¿cómo se hace para blindar a ese jurado de los medios, de las opiniones? Es la cuestión, se tendrá que pagar alojamiento a las personas y preservarlos, sin lugar a dudas. Sí, claro. Tal cual hemos visto en como muchas visto en las películas. Tal cual, Sí, exactamente. sí. Ahora, lo interesante y lo importante de esto es que tenemos acceso nosotros a la justicia y que la decisión la tomamos nosotros. Ya no podemos echarle la culpa a lo que pasaba en ese escritorio o en esa habitación cerrada a la que no entraba nadie. Ahora somos nosotros. Y otra de los planteos que se hizo en un primer momento, si vamos a compensar económicamente ese jurado, si además vamos a pagar hospedaje para que se quede 1, 2, 3 días, lo que dure, ya, ¿no termina saliendo más caro? Y yo esa pregunta también la trasladé en el Poder Judicial y me dijeron, termina saliendo más barato que pagar 2 jueces más. Porque el tribunal hoy se compone de 3. Es cierto. Tenés un juez principal, el presidente del tribunal, y tenés 2 más. Lo que se le pague al jurado, lo que se gaste en plata en el jurado, termina siendo más barato que tener 2 jueces más ahí sentados en el estrado. Y se aceleran los tiempos. No tenés a los 3 jueces ocupados, podés hacer 3 juicios a la vez, con los 3 jueces divididos, y acelerás los tiempos de justicia y le das participación a la gente, que es en definitiva lo que te digo, dentro de algunas décadas va a ser materia de estudio aquí en Mendoza.